Buenas tardes, les habla el profesor Jesús Salinas, docente del Departamento de Estadística Informática de la Universidad Nacional Agraria, y en nombre de la Comisión de Capacitación y Extensión que integra quien habla, el profesor Jorge Chue y el profesor Jesús Eduardo Gamboa, le damos la bienvenida a este webinar que estamos dando cada 15 días, los días sábados. Se llaman Hablemos de Estadística. En esta ocasión nos acompaña Frida Coaquira Nina, matemático con mención en estadística, egresada de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Eh, Tiene maestría en matemáticas en la Universidad de Puerto Rico y un PhD en computación y ciencias informáticas e ingeniería de la misma Universidad de Puerto Rico. Actualmente es docente en la carrera de pregrado de estadística de la Universidad Nacional Agraria. Y entonces la dejo con Frida, quien nos va a hablar en esta oportunidad sobre un tema muy importante, justo ahora que estamos en el mundo de la ciencia de datos y de Machine Learning, el tema de procesamiento de datos en paralelo. Bienvenida, Frida. Buenas tardes, gracias. Bien, yo soy la profesora Frida Coaquira, ¿no? En esta oportunidad les voy a conversar acerca del procesamiento de datos en paralelo. Este es un tema que surge a raíz de que la evolución de la estadística continúa. Nosotros generalmente trabajábamos, ¿no?, con datos pequeños, estábamos acostumbrados a manejar una base de datos en una matriz y elaborar todo a nivel de matriz, ¿no? Entonces, el reto que ahora se nos viene es el hecho de que el tamaño del problema se agranda. Entonces, hemos llegado a lo que llamamos la era del Big Data, ¿no? Y como primer reto, digamos, tenemos que, por ejemplo, los datos son un petróleo, ¿no? O sea, dice, ya no es simplemente información, sino que es más, es como el oro, ¿no? Es el petróleo del siglo XXI. El que maneja la información, obviamente, tiene más poder sobre la decisión. Es así que esta gestión del dato se hace más interesante y lo hacemos como que queremos aprender más del cómputo, ¿no? Sobre todo de qué cosas de las data trabajar. Si bien es cierto, en la estadística nosotros hemos avanzado hasta trabajar los métodos multivariados y tenemos algoritmos para clasificar, para predecir cada vez de una evolución que también estaba avanzando. Y el reto es alcanzar hasta ese nivel de automaticidad, ¿no? O sea, donde ya lleguemos a cubrir la inteligencia artificial. Y en eso se involucra distintos tipos de información, ¿no? O sea, la información es relacionada a las personas, a los impuestos, al transporte, a la educación, y mucho más. Hay diversos tipos de información relacionados a imágenes, audio, música, el comportamiento en la web, etc. Que todo eso hace que la información se expanda y se convierta en una bola de datos, pero más grande cada vez, ¿no? Entonces, hay la necesidad de interactuar, lo que decimos, cuando la salida de un modelo llega a ser la entrada de otro modelo. Es decir, una salida se comporta como argumento luego, sobre todo cuando los sistemas de información están siendo compartidos, ¿ya? Bien, entonces, esta nueva situación genera un cambio de cómo vamos a mirar el análisis también. Necesitamos aumentar la capacidad de nuestros modelos, pero ante la expansión de los datos también tiene algunas limitaciones, ¿no? Entonces, conforme vayamos mejorando, esto nos va a permitir algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, mejorar nuestra toma de decisiones al utilizar los datos de forma más concreta, automatizar procesos, ahorrándonos un tiempo valioso en tareas recurrentes, además de minimizar costos, y conseguir una mayor eficiencia al centrarnos en procesos de mayor importancia, los cuales hay que detectar, claro está, ¿no? Para el objetivo que se busca. ¿Qué problemas tenemos con esto? Cuando se incrementa la cantidad de información, también se aumenta la necesidad de utilizar mayor infraestructura, mayor capacidad de almacenamiento
empieza a aparecer el problema de transmisión de la información y cómo transformar los datos, ¿ya? Entonces ya no estamos hablando de una matriz de datos, sino un conjunto de datos que que vienen de distintas fuentes, ¿no? Y se hace cada vez más grande. Por lo tanto, la necesidad de la explotación o analítica se hace más relevante, ¿no? Entonces, sobre todo para la toma de decisiones. Y en ese sentido surge lo que sería la computación paralela y la computación distribuida. La computación paralela, en este caso, se va a tratar acerca de realizar las tareas, que son muchas, utilizando múltiples procesadores en forma simultánea. En cambio, la computación distribuida va a estar relacionada a la interconectabilidad que tienen estas, ¿no? De cómo se comunican y cómo colaboran entre ellas el sistema distribuido para conseguir un objetivo al final, ¿no? Entonces, para esto nosotros tenemos algunas herramientas. De hecho, muchos hemos trabajado con software libre, R, por ejemplo, pero también hay el software que es los programas con licencias, ¿no? De hecho, todos tienen experiencias con Minitab, SPSS, SAS y otros lenguajes, otros programas. Pero la utilización del software libre, en el mundo académico sobre todo, ha permitido implementar muchas metodologías que los programas comerciales no cubrían, ¿no? Es así que cuando estamos desarrollando un trabajo de investigación y se nos ocurre un cambio en alguna metodología, es fácil implementar en R. Pero esto hasta cierto punto ha aguantado, de tal modo que ahora la tendencia está en utilizar el Python, ¿no? Y al momento de utilizar Python se abre una nueva ventana. En ese sentido aparece el uso del Hadoop, del Spark, del PySpark, etcétera, ¿no? Que vamos a comentar hoy. Bueno, el R ya lo conocemos. El Python lo podemos definir como un lenguaje de programación de propósito general, porque no solo es estadístico, y mucha gente la aprende fácilmente. Un curso de programación básica o alguien que tenga experiencia básica lo puede cubrir. Ya, dice su ventaja, ¿no? Es más robusto a la hora de automatizar procesos y paralelizar y controlar flujos de ejecución. Sobre todo esa es su ventaja. El Hadoop es un framework de código abierto basado en Java, ¿ya? O sea, de hecho antes estaba Java y todos estaban con como que va a seguir o no va a seguir Java, ¿no? Felizmente ha seguido y entonces ha generado esto. El Hadoop se utiliza para almacenar y procesar grandes volúmenes de datos y estos se almacenan en servidores, ¿no? A los cuales le llamamos clusters. El sistema de archivos distribuidos que tiene permite el procesamiento simultáneo y la tolerancia a fallos, ¿no? Sobre todo cuando está esperando algún error y sigue trabajando, ¿no? Tiene que continuar. En todo esto, el Hadoop utiliza un modelo de programación que se llama MapReduce para un almacenamiento y recuperación de datos más rápidos en sus nodos, ¿no? Por otro lado, tenemos el Spark, que es un motor de procesamiento de datos que se utiliza para consultar, analizar y transformar grandes volúmenes de datos. Vamos a ver a qué se refiere esto, ¿no? Y el PySpark, que es esto que nos permite relacionar el Spark con el Python, ¿no? Entonces vamos a llegar acá. Hoy en día las computadoras ya no tienen un solo procesador, por lo tanto tenemos computadoras con 4 núcleos, con 8 núcleos, con 16 núcleos, y va agrandando según vayas requiriendo, ¿no? Esta es, por ejemplo, una arquitectura de mi computadora, que tiene 4 núcleos, que eso no era posible antes, ¿no? Antes yo tenía una computadora que tenía un núcleo y nada más. Eso quiere decir que en casa uno puede desarrollar también su proceso de paralelización, ¿no? El desarrollo de Spark ha tenido una evolución. De hecho, antes del 2000 ya se hablaba de la programación en paralelo y la distribuida. Sin embargo, se hacía a través de redes, ¿no? O sea, había que ir en lenguajes de Linux, en Unix, ¿no? Que eran los más comunes. Pero hoy, claro, nosotros queríamos que aparezca esto para el sistema Windows, ¿no? Apareció en el 2003 el punto de corte, digamos, donde aparece un paper en Google, el GFS, y empieza a hacer una introducción de cómo sería la programación paralela para
con algunas reglas, ¿no? De qué cosas se debe implementar y cómo debe de ejecutarse. A partir de ello aparece pues el uso, sobre todo esto de Hive, del HBase, del Spark en sí, y aparecen varias versiones, ¿no? Van mejorándose cada vez porque va tomando lo mejor de lo anterior. Hoy en día el Spark se usa, ahí tienen la página, el sparkapache.org, donde pueden bajar la última versión. Se relaciona el Spark con el Python, y hay un entorno que es el Jupyter, ¿no? Acá hay 13 lenguajes en sí que indica la evolución. Primero está el Java, que es el lenguaje base. Apareció un lenguaje Scala y finalmente apareció el Spark, ¿no? Nosotros como estadísticos lo relacionamos con el Python y generamos, y bueno, somos más, utilizamos más el PySpark, ¿no? El modelo en paralelo, el modelo de un algoritmo en paralelo se desarrolla considerando una estrategia. ¿Cuál? Dividir los datos y el método de procesamiento, aplicando una estrategia adecuada. La intención del modelo en paralelo es reducir las interacciones. De esta forma tenemos estos modelos algoritmos, ¿no? Tenemos el modelo de datos, modelo paralelo de datos, el modelo de gráfica de tareas, el modelo de la piscina de trabajo, el modelo de maestro esclavo. Este es el más común, digamos. Tenemos el modelo productor-consumidor o pipeline. Y también tenemos el modelo híbrido. Algunas de sus formas son estas. Por ejemplo, tenemos el modelo de gráficos de tareas. Están distribuidos a través de tareas. Fíjense, algunas tareas como que tienen que esperar a que otra tarea se ejecute. El modelo de piscina, donde la tarea se distribuye a través de procesos. El modelo maestro-esclavo, donde hay un máster que se encarga de coordinar, digamos, las tareas de los obreros. Y este es el modelo productor-consumidor, ¿no? Hay N tareas, pero también hay consumers, ¿no? Los consumidores. Y el modelo híbrido que está relacionado con el Quicksort. El Quicksort es un algoritmo de lectura para este árbol, ¿no? Entonces, fíjense, del nodo 4 parte hacia la izquierda al nodo 3 y empieza a resaltar, ¿no? Del nodo 3 parte al nodo 1 y finalmente al nodo 2 y de esa forma va ordenando. Lo mismo para el lado derecho, ¿no? Entonces, este es un algoritmo que va a ayudar mucho. En sí, la programación en paralela tiene algunos objetivos. La primera es ser capaz de evaluar el rendimiento de un algoritmo en paralelo e identificar los factores del diseño que más influyen en el rendimiento paralelo. Claro, estos son objetivos dentro del mundo técnico de la informática, digamos, ¿no? El segundo objetivo sería conocer y usar las principales técnicas de descomposición. De hecho, acá hay varias opciones, ¿no? Técnicas de descomposición y asignación de tareas. La tercera sería, pues, conocer y usar los esquemas de algorítmicos en paralelos. O sea, visualizas tu problema y tienes que ver cómo sería tu esquema algorítmico, ¿no? Finalmente, adquirir experiencia y habilidades de programación paralela en entornos de memoria compartida y de memoria distribuida. Claro, nosotros como estadísticos no entramos ahí porque generalmente usamos ya configuraciones estándar, ¿no? Los datos en paralelo, lo que tenemos son las tareas y estas se deben asignar a los procesos, ¿no? El paralelismo en sí es una consecuencia de operaciones únicas que se aplican a múltiples elementos. El modelo de datos paralelos dice puede aplicarse en espacios direccionales, compartidas y paradigmas, generalmente de paso de mensajes, ¿no? De tal modo que los gastos y costos de la interacción se puedan reducir. ¿Cómo se hace? Seleccionando una localidad que preserve la descomposición, es una opción, utilizando rutinas optimizadas de interacción colectiva o superponiendo el cálculo y la interacción, ¿no? Hay una combinación ahí. En los modelos paralelos tienen una característica principal, ¿no? Es la intensidad del paralelismo. Cuando los datos aumentan con el tamaño del problema, de hecho esto también se va a incrementar. Eso va a permitir que puedas utilizar procesos o más procesos para resolver problemas más grandes, ¿no? O sea, aumenta la complejidad y aumenta también la capacidad de estos procesos. Bien, dentro de las aplicaciones del Spark se ejecuta una función, la función principal, y está en varias operaciones, ¿no? Que están encadenadas.
Aparece este término que es el RDD, que es el Resilient Distributed Dataset. Es una abstracción referida a los datos y estas deben estar particionados, ¿no? A través de nodos en un clúster. Los RDD se crean en cada ejecución, de tal modo que la lectura de los ficheros del HDFC o de algún otro sistema de archivos compatibles que son transformables, ¿no? Más adelante les voy a mostrar un esquema que va a permitir visualizar esto, ¿no? Puede persistir en la memoria RAM para ejecutar las operaciones de forma más eficiente y es tolerante a los errores. Ya. Bueno, algunas aplicaciones del Spark, por ejemplo, dice, tienes que crear una aplicación del Spark para crear el objeto del Spark Context. El Spark Context es un elemento en el cual se especifica algunas configuraciones, ¿no? Que se le da algunos datos. Por ejemplo, se señala el nombre de la aplicación, se indica el maestro, es decir, se detalla quién va a ser, y también se especifican las librerías a las que se va a acceder. Entonces, el Spark dispone de varias consolas, y estas son algunas, por ejemplo, el Spark Shell, que se utiliza cuando usas el lenguaje Scala. ¿Recuerdan los lenguajes que les había dado, no? Estaba Java, Scala y Python. Entonces, el Spark Shell se trabaja con el lenguaje Scala. El PySpark trabaja con el lenguaje Python. Y el Spark R es una consola para operar el lenguaje R. Entonces, de esto lo que podemos rescatar quizás es el PySpark, porque es una consola, ¿no? Y nos va a permitir acceder al lenguaje Python. Bueno, hay algunos modos de instalar el Spark, el Apache Spark, que es uno que usan mucho. Está el modo Estalón, el Hadoop, Hadoop 2, ya algunas les había indicado antes. Este es más o menos el esquema del modo Estalón, que es una forma más simple de instalar el Apache Spark. Únicamente requiere descargar una instancia. Más o menos este es su esquema. Está el master y además están los esclavos, ¿no? En el Spark sobre Mesos aparece el driver program, y este se encarga del Spark Context, es decir, ahí está la configuración. Además requiere un manager que se va a encargar de asignar las tareas a los trabajadores, ¿no? Y les va a dar cada una de las tareas. El Yarn, el Spark sobre Yarn también es otro modelo que se suele usar. También utiliza, se trabaja como un gestor de recursos, y bueno, tiene más aceptación, ¿no? Los datos en paralelos en sí se pueden visualizar de esta manera. Tiene procesos con acceso a la unidad de memoria a través de los data stream, ¿no? El flujo de datos, que esta es la parte que usualmente nosotros trabajamos, estaría relacionado a la generación y recolección de datos como una primera etapa, a la data aggregation, integración. Acá es cuando se consolidan los datos en tablas, y finalmente, pues, cuando llegamos a la aplicación, ¿no? De la analítica. Entonces, nuestros algoritmos de clasificadores, ¿no? Generalmente se aplican ahí, pero antes ha tenido que pasar por esos pasos, ¿no? Bien, paralelizar los datos en sí se dan en distintas máquinas, y esto supuestamente se hace que el proceso sea más rápido, ¿no? Para esto tenemos que dividir los datos en archivos pequeños, y estos archivos se envían a cada una de las máquinas, y las máquinas la van a procesar como parte de todo, ¿no? Se van a consolidar porque hay una de las máquinas que se va a encargar de controlar todo, que es el máster, y las otras van a generalmente hacer los trabajos. Este es un problemita con dos trabajadores, digamos, donde tiene una matriz de datos. Visualmente se puede ver así, ¿no? Una parte de ellos se asigna a la partición 1 y la otra parte a la partición 2. Entonces, una de las máquinas se va a encargar de cada una de las tareas. Pero el objetivo acá va a ser calcular el promedio, por lo tanto, la tarea se va a dividir en algunos pasos, ¿no? Primero, una de las máquinas va a procesar la partición 1, pero va a calcular solo la suma, ¿ya? Y esa suma la va a devolver al maestro. También le va a devolver cuántos datos ha analizado. Y lo mismo va a hacer la segunda máquina. Va a calcular la suma y va a calcular
la cantidad, ¿no? Va a contar. El maestro va a recoger esa información, que son las sumas, y va a consolidar el resultado en el promedio. Suma las sumas que le dio y lo divide entre 10. Es decir, hace 2 operaciones, ¿no? Y calcula el promedio. Este proceso, que para nosotros parece tan lógico, tiene una estructura. Nosotros le llamamos el RDD, recuerden, a la parte del dataset. Pero hay una parte que es la transformación. Esta transformación son las operaciones que se realizan en el RDD. ¿Qué significa? Que al haber hecho la primera máquina esa suma y haber devuelto ese dato como 0,981 en este caso, lo que ha hecho es generar una nueva RDD y le ha devuelto, ¿no? Ha hecho un proceso de transformación. Cuando el máster ha consolidado esas sumas y ha devuelto acá, ¿no? Calcula el promedio y devuelve el resultado, a eso nosotros le llamamos acción, que es la operación para devolver un valor después de haber ejecutado un cálculo. Entonces, antes de obtener el resultado, nosotros le llamamos acción. Y a las operaciones que hace cada una de las máquinas o de los procesadores, les llamamos transformación. De tal modo que dice, ¿no? La transformación son operaciones que se realizan en una RDD y que producen una nueva RDD, obviamente. Sí. Tú dices, hay información que entra, se opera, pero genera otra información. Es esa, ¿no? Y con esa trabaja el máster. Bien, entonces tenemos algunos ejemplos de transformaciones acá. De hecho hay muchas más, pero estas son algunas. Y algunas acciones, ¿no? Como contar, colectar. Ahora, nosotros dentro de nuestro trabajo estadístico solemos generar más operaciones o algoritmos un poco más elaborados, ¿no? Ese es un esquema para el modelo de datos en paralelo que se hizo para el problema de ResNet 50. Seguramente ustedes han revisado este trabajo, está en internet. Y se trata de un clasificador por redes neurales para clasificar o identificar imágenes, ¿no? Entonces acá lo que dice es, cuando tú particionas la data, hay un punto óptimo, porque si sigues particionando, el tiempo también se va agrandando. Entonces, esta figura lo que te permite decir es, hay un punto, o sea, hay un tamaño de particiones óptimo, ¿no? Que uno debe buscar. Entonces, explorando la data es posible llegar a ese valor óptimo. Es decir, no significa que cuando más particiones, mejor el tiempo. No, hay un punto donde se da el valor óptimo, ¿no? Bueno, acá tenemos el esquema del Spark. Fíjense, el nodo maestro se encarga de todo el Spark Context. Necesita el Cluster Manager, que es el administrador, que va a distribuir las tareas, ¿no? El Apache Spark en sí se relaciona con estos otros elementos, que podrían ser, por ejemplo, los datos streaming, el data lake, el procesamiento en gráficos, y acá están lo que nos interesa, que es el machine learning, ¿no? Y ahí están las aplicaciones. Cuando uno inicializa el Spark, generalmente quiere ver el Spark Context, que sería la configuración, ¿no? Yo le di, por ejemplo, en mi máquina Spark Context como SC, y acá aparece este Spark Context. Pero si al haber hecho un programa, al haber ejecutado un programa, le doy Spark, porque es la otra configuración que le di, y aparece el Hive, ¿no? Que es un entorno, una forma temporal de procesar la data, que también la detecta. Es decir, además de la memoria, utiliza una memoria temporal, ¿no? De hecho, este proceso nosotros ya lo conocemos, que se da cuando generamos la operación básica con el PySpark, obtenemos los datos, se hace el preprocesamiento de los datos, se crea un pipeline de procesamiento de datos, ya sea que incluya las transformaciones y las estimaciones, construye el clasificador y se entrena y evalúa, ¿no? Generalmente estos dos pasos son importantes. Y finalmente, pues el ajuste, ¿no? Ok, acá tengo un ejemplo, un pantallazo en sí, de un ejemplo de regresión logística. Lo que quiero rescatar de esto es la presencia de estos tres lenguajes, ¿no? Aparece acá el Python, el Scala y el Java. En sí, en este contexto se puede tener el mismo lenguaje en los tres lenguajes, o sea, el mismo problema en los tres lenguajes, ¿no? Ya sea en Python, en Scala o en Java.
Esa es quizás una de las ventajas que tiene Python, ¿no? O sea, se va adaptando a usuarios de otros lenguajes también. También estaría el R, ¿no? Me falta en configurar. Tengo acá un ejemplo con red neuronal. Ustedes generalmente, bueno, han trabajado seguramente con el iris, que es un conjunto de datos muy usado en estos temas de clasificación. Lo que hizo acá es abrir la data iris, ¿no? Pero primero va a importar el Spark Session, ¿no? Inicializa el Spark, importa el Spark Session en un PySpark SQL, se define la aplicación, ¿no? Y acá se colocan los argumentos. Abre el iris y muestra los 5 datos. De hecho, todos hemos visto esta data. Lo que tiene en particular es pues que las 4 primeras columnas, bueno, la primera está la identificación, luego tienes 4 columnas de datos y la clasificación, ¿no? Y la clase. Tiene 3 clases, pero acá se define como string, entonces hay que hacer un cambio, ¿no? Muy bien, entonces va a importar las funciones del PySpark SQL. También va a importar dos funciones que es el vector assembler y el string indexer del PySpark ML feature, ¿no? Entonces ya va a trabajar con el machine learning. Y cuando trabaja con para generar el vector assembler, lo define como vector assembler input y ahí tiene las columnas, ¿no? De tal manera que el vector assembler se va a generar este elemento que es el feature. Fíjense en la última columna, aparece el feature, y ya está un compilado de las 4 columnas de datos cuantitativos, digamos, ¿no? Y en un siguiente paso va a ser un etiquetado, que va a ser el string indexer, con la columna donde estaban las especies. Entonces se genera esta columna que es el label, ¿no? El label, abajo lo muestra, tiene 3 categorías, el 0, 1 y 2, ¿no? Que son los 3 grupos que tiene el iris como data. Y tenemos acá el split, que sería el random split. Generalmente se parte pues en, algunos consideran 80-20, ¿no? Yo lo he puesto en 70-30 aproximadamente. Ha generado el data training y el data test, ¿no? Y con esto vamos a trabajar. Entonces, de las 2 librerías que serían el PySpark ML Classification, se importó la función Multilayer Perceptron Classifier, y de la librería PySpark ML Evaluation se importó la otra función, ¿no? Multiclass Classifier Evaluation. Entonces necesita un clasificador y un evaluador. Para los layers lo ha definido 4 por las 4 variables que hay. 2 niveles internos que serían 5, 5. Y el último 3 porque tenemos 3 categorías, ¿no? Genera el MLP, que es el Multilayer Perceptron Classifier. Y con esto lo que vamos a hacer es entrenar, ¿no? Entrenar ahí. Finalmente se aplica el modelo conseguido con los datos test y acá es donde adquiere la predicción. Entonces muestra la predicción, ¿no? Más las salidas y calcula el evaluador. Con esto va a conseguir pues una, digamos, una accuracy de 0,925, ¿no? Que es un buen indicador, me parece, está muy bien. Y así va a ser, ¿no? Se puede cambiar este algoritmo de clasificador por otro, pero este ejemplo solamente está para el multilayer. Ahora, al momento de cambiar de clasificador, tendríamos que cambiar acá, ¿no? El multilayer perceptron. Algunas consideraciones iniciales se pueden quedar, ¿no? Por ejemplo, la apertura del PySpark, la importación de session, la apertura de la data, todas esas se quedan, ¿no? Y la única parte donde hay que hacer el cambio es en el algoritmo de clasificación. Finalmente, tengo acá algunas técnicas estadísticas disponibles. Para nosotros que nos interesa más la parte estadística, tiene buenas funciones, sobre todo relacionadas a la clasificación, regresión, los clústeres, ¿no? También hay la parte de selección de variables y los estadísticos, ¿no? Estadísticos básicos. Le da también un enfoque a la álgebra lineal, que es un área que no debemos descuidar, porque si bien es cierto, muchas funciones de la álgebra lineal ya están quizás implementadas, es importante analizar cómo están ejecutando esas operaciones, ¿no? Pues nos ayudaría tal vez
a modificar alguna de nuestras funciones. Bueno, eso es toda la presentación. Gracias. Muchas gracias, Frida. Bueno, vamos a esperar que haya una pregunta, pero yo quería preguntar, Frida, en Machine Learning, pues bueno, a medida que siguen apareciendo más y más algoritmos, cada vez supuestamente que te mejoran el underfitting y el overfitting, pero el problema es el costo computacional, ¿no? Sí. Entonces te aparecen pues esos algoritmos de boosting, por ejemplo, o algoritmos de de máquina de soporte vectorial. Y por más que pues que aparezcan los algoritmos XY boosting, siguen demorando, siguen consumiendo mucho. Y es más, cuando comienzo a tunear sus hiperparámetros, pues tienes que esperar un mundo. Ahora, han aparecido otras Sí. alternativas, por ejemplo, HOSO, no sé si has hablado, has comentado o has escuchado algo No, no, sobre HOSO, que tiene aplicativos en R y en Python, ¿no? La ventaja que tiene es para que tú puedas procesar desde tu máquina con código de R y código de Python, pero a través de su servidor, ¿no? Y lo otro, por ejemplo, hay productos como Data Robot, que también te ven que son, pero esos son comerciales, ¿no? Supuestamente dice que procesan en el disco duro. ¿Eso es posible? ¿Que puedan procesar en el disco duro de tu máquina? Se puede configurar. De hecho, la mía ha procesado en mi en el disco duro. Sí, sí es posible, porque hoy en día vienen más grandes ya los discos duros. Antes tenían pequeña capacidad que solo soportaba el sistema, pero Ujú. ahora los hacen más grandes. O sea, sí puedes llegar a procesar data ahí. Sí es posible. Pero la tengo que Ahora, configurar por defecto. se tiene que configurar, sí. Es más, hay Ya. manuales en internet que te ayudan a configurar. Te permiten incluso establecer algunas partes temporales también, para que no tengas que sobrecargar, ¿no? Una Ujú. parte de hacerlo en una memoria temporal para no tener ese flujo ahí todo tenso, ¿no? Bajarle la carga. Ahora Claro. lo del boosting y del remuestreo, me parece que el motivo por el cual se sigue demorando tanto es porque generalmente cuando hacemos remuestreo, lo que estamos involucrando es el tamaño de la data original, ¿no? Entonces, al hacer remuestreo seguimos tomando más muestras, pero como la información también ha crecido, la complejidad de ese cálculo se está haciendo, o sea, está dependiendo de n. O sea, al hacerse n más grande, de hecho, el tiempo de complejidad también se está aumentando, ¿no? Claro, claro, porque le aplicamos un remuestreo y le aplicamos validación cruzada y ahora, Ujú. ahora encima para validar aplicamos validación cruzada repetida, ¿no? O sea, Ajá. encima Sí, ya no son 10 veces, sino repetida 5 veces a 50 veces claro. con Más la que sí. remuestreo y Ajá. encima le aplicamos un random forest, que random forest lo que hace de ahí Encima hacer ejecuta el algoritmo varias veces. un Sí, remuestreo y una selección de variables. Por eso que, bueno, digamos, claro. hay algoritmos Ahora, como los si te boosting, fijas ¿no? también, cuando nosotros comparábamos estos programas inicialmente, o sea, te hablo del año 2000 hasta el 2005 tal vez, nuestros conjuntos de datos de entrenamiento no pasaban de 5000, ¿no? O sea, cuando ya llegabas a una data de 5000, 6000, ya estabas como que ya es grande, ¿no? Hoy en día hay de millones, ¿no? Entonces, Claro, ya, claro, o sí, sea, hemos pasado de 5000 a 5 millones, ponte de datos, y eso es mucho demanda ya. claro. Ajá. Bueno, no Ahora sé hay si, sí, esos programas, hay estos servidores que te permiten procesar tu data también. claro, esa es una Algunas ventaja. veces he accedido a eso, pero creo que algunos te dan por un tiempo, entonces ahí los he dejado. Claro, es una Pagado. ventaja, pero también, bueno, cuando uno es estudiante, posiblemente pues, no tenga ningún problema en subirlo pues al RStudio Cloud o al mismo Kaggle, ¿no? El Claro. problema es cuando tú estás trabajando, no creo que confíes mucho en subir la data de tu trabajo a un servidor público, ¿no? Ah, Eh, claro, ahí está la desconfianza, porque cuando claro, era tu tarea de la carrera, tú accedes al servidor, esperas, se te cae, no importa, otra vez empiezas, ¿no? Pero cuando la data te ha costado consolidarla, te ha costado ahí tenerla, y la tienes para tu publicación, entonces te da cierto miedo, ¿no? Porque
es una puerta abierta también. Claro, o sea, bueno, que en Kaggle también tienes un servidor para procesar en R y en Python millones de datos, pero el problema es que cada vez que tú subes tu código y tu data, ellos se lo quedan. Así tú lo elimines, ellos se quedan con tu código y tu data, ¿no? Entonces hay un Claro, tema de ya de también, alguna forma ya han tenido acceso a tu data claro, y se hay un tema queda de una seguridad, ¿no? O copia, ¿no? Sí, es sea, el tema de confidencialidad también, ¿no? potencialidad de data de tu trabajo, ¿no? Por Claro. eso Y que, ahora, fíjate, si has necesitado hacer en paralelo y el problema es porque una data grande, no te ujú, mandas a hacer en paralelo con datas pequeñas, ¿no? Y además, como es generalmente para publicaciones, ¿no? Esos temas, hay alguna idea nueva que estás implementando, tu algoritmo tiene una parte novedosa que estás desarrollando que quizás todavía no está terminado, ¿no? así es, esa es la ventaja. Bueno, no sé si por ahí alguien de los asistentes quieran activar su micrófono, escribir tal vez por el chat alguna consulta que tengan. Recuerden que esta presentación, la grabación completa de esta presentación está en el canal de Estadística para Todos de YouTube. Todos los webinars siempre salen ahí publicados, así que podrían ahí también acceder y también pueden ahí acceder al correo de la profesora Frida para poder contactarse. Ok, eh, ya. Bien, entonces si no Bueno, hay más, para bueno, finalizar, invitarlos sí, a estudiar, a revisar más de material sobre la programación en paralelo. Antes esto se le daba mucho, la programación en paralelo ha habido desde ese tiempo, sino que generalmente lo han tomado las personas de informática, de sistemas, ¿no? Pero ellos para acceder a la data de memoria. Nosotros lo que queremos es avanzar la programación en paralelo para fines de programas estadísticos, ¿no? Entonces, lo que hay que ir o sea, si bien es cierto, ya hay las herramientas de PySpark, existe todo esto de la Anaconda y otras facilidades, pero no estamos mirando todavía lo interno, ¿no? Esta parte de setear qué algoritmo de asignación está tomando, cómo está haciendo las interacciones, o sea, nos estamos conformando con lo que otros ya han delimitado, ¿no? Y eso no debe ser así, tenemos que involucrarnos también en esa parte, ¿no? Yo creo que así con es. el tiempo sí, mucha gente que le gusta la informática y le gusta el sistema va a llegar a conectar esas partes, pero los invito a eso, ¿no? A seguir explorando el área. Así es, así es. Gracias. Muchas cosas ya estaban desarrolladas. La teoría de grafos fue desarrollada hace muchísimos años, pero recién con las redes sociales le encontraron una aplicación, pues, que hoy en día, pues, la desarrollan, pues, para hacer campaña de publicidad y para establecer contactos entre todos sus Sí, clientes. Sí, claro, son teorías que ya han existido, pero como hay este boom, yo siento que estamos en un segundo boom de la informática, ¿no? O sea, antes estábamos con computadoras un poquito lentas, que la gente todavía no tenía accesibilidad, luego aprendimos a programar y ahora estamos en un entorno donde ya podemos tener acceso a mayor capacidad de procesamiento. También tenemos que volver a ver si algunos de las teorías que se han desarrollado antes se pueden adaptar para bien de los algoritmos que ya tenemos, ¿no? O sea, evolucionar nuestras formas de cálculo. Sobre todo ahora que nos van a dar el reto de trabaja con Big Data, o sea, y ahora la palabra Big Data, o sea, ¿a dónde va a llegar Big Data, no? ¿Cuánto es grande? O sea, ¿cuánto así es es. la información grande? ¿Hasta dónde es nuestro límite y hasta dónde estamos limitados también nosotros? Porque no estamos pensando en verdad hasta dónde podemos seguir procesando con lo que tenemos, ¿no? Así es. Así es. Sí, Ok, muchas gracias. gracias Frida, te agradecemos tu participación y a todos los asistentes también su participación en estos webinars Hablemos de Estadística y los esperamos de acá a 15 días con el siguiente webinar de Hablemos de Estadística. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes.